A veces, la vida nos sorprende con historias que parecen sacadas de la ficción. Historias que desafían toda lógica, y que, por más increíbles que suenen, son completamente reales. Esta es una de esas historias, la del niño que cayó de un avión en pleno vuelo, y vivió para contarlo. Todo comenzó en un día que parecía ser como cualquier otro. Nuestro protagonista, un niño de 12 años, subía emocionado junto a su familia a un vuelo comercial que los llevaría a una esperada reunión familiar. El cielo estaba despejado, y el avión despegó sin contratiempos. El vuelo transcurría de manera tranquila. Pasajeros leyendo, conversando o simplemente mirando por las ventanas el vasto paisaje que se extendía debajo de ellos. Pero entonces, algo cambió. Un repentino fallo en la estructura del avión hizo que una parte de la nave se desprendiera. El sonido ensordecedor del metal desgarrándose llenó la cabina. La presión del aire se desplomó de inmediato, y el caos se apoderó de todo. Los gritos y el viento rugiendo dentro del avión crearon una escena de pesadilla. El niño, sentado junto a una de las ventanas, sintió como la fuerza brutal de la despresurización lo arrancaba de su asiento. Antes de darse cuenta, estaba siendo lanzado al vacío desde una altitud de más de 3,000 metros. La caída fue un torbellino de sensaciones imposibles de describir. El aire gélido golpeaba su cuerpo mientras el mundo se convertía en una vorágine de cielo y tierra. Cualquier posibilidad de sobrevivir parecía impensable. Pero entonces, el destino hizo su jugada. En su descenso, el niño atravesó una espesa capa de árboles. Las ramas amortiguaron la caída, aunque su cuerpo sufrió múltiples golpes. Finalmente, cayó sobre un terreno cubierto de hojas y tierra blanda, lo que absorbió parte del impacto. El silencio que siguió fue abrumador. El niño permanecía inmóvil, aturdido, sin entender del todo lo que había sucedido. El dolor era intenso, pero estaba vivo. Contra todo pronóstico, había sobrevivido a una caída que hubiera sido letal para cualquiera. Con el paso de los minutos, el niño intentó moverse. Cada músculo de su cuerpo protestaba, pero su instinto de supervivencia era más fuerte. Logró arrastrarse hasta un claro en medio del bosque, donde la luz del sol atravesaba las copas de los árboles. Desorientado y asustado, sabía que debía buscar ayuda. Pero estaba en medio de una selva densa, sin señales visibles de civilización. Su cuerpo estaba magullado y herido, pero su determinación era inquebrantable. Durante horas, avanzó lentamente entre la vegetación. Cada paso era un desafío, pero su voluntad de sobrevivir lo mantenía en movimiento. Encontró agua en una pequeña corriente, y con las manos temblorosas, bebió hasta saciarse. El tiempo se volvió una abstracción. Los días y las noches se mezclaban mientras el niño luchaba por mantenerse con vida. Aprendió a identificar plantas comestibles y a protegerse del frío improvisando refugios con ramas y hojas. Sin embargo, la soledad era su mayor enemigo. La ausencia de su familia y la incertidumbre sobre su destino llenaban sus pensamientos. Las lágrimas surcaban su rostro en las noches más oscuras, pero cada amanecer le daba una nueva razón para seguir adelante. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, escuchó algo que le devolvió la esperanza, voces humanas. Con las últimas fuerzas que le quedaban, gritó con todas sus fuerzas. Un grupo de rescatistas, que llevaba días buscándolo, finalmente lo había encontrado. Al verlo, no podían creer lo que tenían frente a ellos, un niño que había sobrevivido a una caída desde un avión y a días de lucha en la selva. Fue trasladado a un hospital, donde los médicos quedaron asombrados por su historia y su estado de salud. A pesar de las múltiples heridas, su recuperación fue sorprendentemente rápida. Su historia se convirtió en noticia internacional. La gente no podía entender cómo había logrado sobrevivir a algo tan improbable. Muchos lo llamaron el niño milagro. Cuando le preguntaron qué había pasado por su mente durante esos días de incertidumbre, su respuesta fue sencilla: solo quería volver a casa.